Hola, muy bienvenidos sean todos a Estudiemos Juntos desde aquí de la iglesia de Forest City. Estamos contentos de que te estés sintonizando para otro estudio más del repaso de la lección de escuela sabática. Así que esperamos, como siempre, que este estudio que vamos a hacer juntos sea de bendición para ti y como por lo menos para mí lo ha sido, y esperamos que también la discusión de hoy lo sea. Estoy aquí hoy con Joel y con Daniel. ¿Cómo están? ¿También? Excelente, Buenísimo. Excelente, motivados. Buenísimo, motivados. Qué bueno. Eso es muy importante. Codicioso de que el tiempo sea bueno. Bueno, ¿hay una codicia que es buena entonces? Sí, claro. No, ya vamos a hablar de eso. Justo ese es el tema de esta semana, ¿no? Guardarse de toda avaricia, de toda codicia. Y nada, como ya les dije, esperamos que sea un buen estudio y que podamos aprender. Como la semana pasada, Joel le acaba de sonar el teléfono. Es para hacer ejercicio. Sí. Pero nada, todo esto es orgánico, así que nada. Pero vamos a comenzar como siempre con oración. Daniel, si no, puedes orar con nosotros. Oramos, cómo no. Querido Dios, oramos en el nombre de Jesús con ese convencimiento de que siempre que te invocamos en su nombre, tú nos escuchas. Y aquí estamos, Padre. Queremos aprender más de tu palabra, queremos ser mejores hijos tuyos, queremos ser mejores cristianos. Así que al estudiar este mensaje, Padre, enséñanos y prepáranos para cada día representarte mejor donde quiera que nosotros vayamos. Y que cada persona que escucha y ve este programa, Señor, de alguna manera sea bendecido. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les hago la pregunta. Avaricia y codicia, ¿es lo mismo? Wow. ¿Qué ustedes piensan? Wow. A mí me suena igual. Sí. O sea, igual de mal a las dos. Claro. Sí. Claro. A mí ojo, quizás estoy equivocado, pero la avaricia me suena como algo que yo quiero para mí, está más centrado en mí. Y la codicia está más centrado en lo que el otro tiene. También soy yo el centro siempre. Sí. Pero la codicia me parece más algo que es una desconformidad con algo que el otro tiene, y la avaricia es una conformidad con lo que tengo que no quiero dar, o sea, o compartir. No sé. Quizás no tiene nada que ver. Para mí, dentro de la codicia hay avaricia, pero no necesariamente. Bueno, en la avaricia también hay codicia. Porque hice la pregunta porque, según el diccionario, la avaricia tiene que ver más con el deseo financiero y riqueza material. La codicia no necesariamente es codiciar algo de dinero. O sea, se puede codiciar cualquier otra cosa. La camiseta tuya. Correcto. Cualquier cosa se puede codiciar. Pero la avaricia, según el diccionario, ¿no? El diccionario la define como un deseo o un afán excesivo de poseer y adquirir riquezas. Eso es lo que dice el diccionario. Y la codicia la pone como el afán excesivo de riquezas y otras cosas. Pareciera más amplio. Sí, ahora, para amplio. mí, la codicia y la avaricia son síntomas. Muy bien, ¿síntomas de qué? Son síntomas para mí, hablando de la codicia, es una disconformidad conmigo mismo y con aceptar lo que soy, el lugar que se me ha asignado en la vida. O sea, cuando yo estoy desconforme con el lugar que se me ha asignado en la vida, codicio. Ok. Sí, porque estás codiciando lo que no tienes y quisieras tener, que vamos a hablar ahorita de eso. Y evidentemente hay una disconformidad con lo que tengo. O sea, que al final es un problema de autopercepción. O sea, es un problema de autoestima. Yo codicio lo que tiene otro porque siento que si yo lo tendría, me sentiría mejor. Y entonces quiere decir que con eso estoy admitiendo que no me siento bien conmigo mismo. Entonces estoy siempre el codicioso y el avariento, o cuando somos codiciosos o somos avaros, estamos en pérdida. Claro. Sí, porque no aprovechamos lo que tenemos, porque siempre estamos pensando en los otros. Exacto, en lo que no tenemos. Escuchate lo que encontré. Dice, la codicia siempre se presenta luminosa. La codicia es siempre querer más, tenerlo todo. Y todo eso a prueba de cualquier riesgo, dice. Es un vicio insaciable que lleva a mentir, presumir, engañar, manipular. En su grado máximo, la codicia te puede llevar a buscar delinquir y hasta matar. Wow, tremendo. Me gusta mucho eso, y porque tiene que ver con algo que escribí aquí en las notas mías, porque a mí me parece que la codicia tal vez es el de donde salen todos los demás pecados. Bueno, es el pecado original. Claro, porque es el orgullo, ¿no? El egoísmo, que estoy pensando en mí solamente. Y en este deseo de tener lo que no tengo,
cometo otros pecados. O sea, junto con la codicia me lleva a cometer otras cosas que ya vamos a ver más adelante, ¿viste? Cuando hablemos de Judas, por ejemplo, que era codicioso, pero su codicia lo llevó a robar. No le robaba de la bolsa. La codicia, la avaricia nos lleva a otros pecados, a otras cosas malas, como tú bien mencionaste ahí. Ahora, según la definición del diccionario, codicia, avaricia, el afán excesivo de tener riqueza o de poseer y adquirir cosas. Entonces, ¿es malo desear tener cosas? A eso iba a ir, ¿no? Porque, fíjate, me quedé pensando, junto con lo que tú decías, Joel, el hecho de que es presentar una inconformidad con lo que la vida me ha dado, con lo que yo tengo. Alguien puede escuchar y decir, bueno, pero ¿y qué tiene de malo el hecho de decir que no tengo esto, no logré aquello, y anhelo y deseo fervientemente una mejor posición en la vida, una mejor posición para mi familia, y ambiciono esto de progresar en la vida? Y alguien, ¿dónde se separa esa línea? Ahora, por ejemplo, cuando vos te casás, ¿no? Hablando idealmente, ¿vos te casás para hacer feliz a alguien o para ser feliz vos? Bueno, supuestamente para ser felices los dos. Sí, correcto, pero generalmente la persona que es feliz trata de hacer feliz a otro. La persona que no es feliz trata de casarse para recibir algo. Entonces pasa lo mismo con esto. O sea, con esto, cuando yo quiero tener, una cosa es crecer, porque vos podés ser feliz, digamos, y querer casarte, y no está mal, porque vos querés dar felicidad. Pero otra cosa es yo querer casarme para ser feliz. Si yo no soy feliz sin estar casado, no voy a ser feliz casado tampoco. Claro. O sea, si yo no soy feliz sin un auto, yo no voy a ser feliz con el auto. O sea, si yo soy feliz sin el auto, voy a querer un auto para transportarme, y cuando me transporte voy a estar satisfecho, pero no va a cambiar mi estado de felicidad del auto, no. Porque la felicidad no depende de lo que tengo. Es un estado interior. Claro, una decisión que yo tomo. Entonces, la codicia generalmente, por eso dice ahí el deseo excesivo o el deseo desordenado, si podríamos decir así, es cuando yo pienso que con eso yo voy a ser feliz, con eso yo voy a tener mi realización, y no, si no soy feliz hoy, no lo voy a ser feliz después, ni aunque me case, ni aunque tenga la posición. O sea, porque justamente para mí es un síntoma que muestra un estado de insatisfacción interior que se tiene que solucionar con Dios, por supuesto. Claro. Alguien puede decir, ustedes están hablando de Dios porque están en un contexto espiritual. No, es que al final siempre llegamos a la misma respuesta, a la misma conclusión, que es Dios el centro de nuestra solución. O sea, con Dios se soluciona todo. Y por eso yo creo que o sea, no está mal el yo desear. Por ejemplo, yo conocí a una persona que tenía un carro eléctrico, y la persona me habló de las ventajas de tener un carro eléctrico. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Me gustaría tener un carro eléctrico. Ese deseo, ¿verdad? No porque estoy hablando de mí, pero me parece últimamente me parece que no es codicioso. Todas las lecciones me parece, tratando de decir que hay que ser rico, que son sanos sus deseos. A lo que voy a esto. Me parece que no es codicioso. ¿Por qué? Porque mi vida no cambió después de ese deseo. O sea, yo no transformé mi vida a decir, bueno, pues de ahora en adelante yo voy a esforzarme para poder tener ese carro. O no te amargaste por no tenerlo. Exacto, no dije, diantre, qué pobre que soy, o qué miserable, exacto, no. O sea, sigo con ese deseo y quisiera en algún momento tener un carro eléctrico, pero no estoy excesivamente, que es como la definición, pensando todo el tiempo en cómo puedo tener esto, ya sea legalmente, ilegalmente. O sea, claro, ahora la pregunta, perdón, es ¿para qué quieres tener el carro eléctrico? Porque a mí también, ojo, no me quiero defender. Te estás contagiando. Pero ¿sabes por qué me encantaría? Por el ahorro que me reportaría. Claro, correcto. No por la ostentación de tener un carro eléctrico, que es la última moda, sino porque representa un ahorro. Claro, y puede ser que por ahí, uno lo quiera tener para decir, soy el que tiene el auto. Y si es por eso, está mal. Claro, totalmente. Ahora, si es por una cuestión de utilidad, de practicidad y eso... No, exacto. Entonces, por eso pienso que eso es una de las cosas que pueden definir que tal vez un tipo de autoevaluación, ¿no? ¿Cómo yo sé si mi deseo es codicioso o no? Bueno, creo que eso puede ser una buena regla de medir.
bueno, si yo tengo este deseo, pero entonces estoy todo el tiempo pensando en eso y tratando de hacer y aún pensando cosas que no son correctas para lograr ese objetivo, entonces es codicia. Déjeme unir dos cosas con algo que tú mencionaste hace un ratito. Me acuerdo, en un libro de Rick Warren, él dice, todo comienza con Dios y termina con Dios. O sea, cuando todo comienza con Dios y termina con Dios, supuestamente deberíamos estar libres de la codicia y contentos con lo que tenemos. A eso le sumo, una vez escuchando a un poeta, un escritor, él decía que se reunió una vez visitando un lugar en el Asia o en el África con un mendigo que estaba en un montón de basura juntando, sacando de la basura lo que podía conseguir para comer, ¿no? Y entonces él se acercó y le preguntó al mendigo dónde le gustaría estar. Y él le dijo, aquí. Y dice, ¿cómo que aquí? Dice, sí, aquí me trajo Dios. Aquí Dios me ha puesto. Y dice, y yo estoy bien aquí donde estoy porque Dios me ha traído aquí. O sea, parece muy ilusorio, pero al fin y al cabo tiene que ver con que todo comienza con Dios y termina con Dios. Lo que tú mencionabas hace un ratito, por eso me quedé pensando. Ahora, respecto, en la India me decís que ocurrió eso. ¿No puede ser que esa persona también estaba confundiendo a Dios con las imposiciones culturales? Porque viste, en India tenés castas, y entonces el que nació en una casta no puede pasar a la otra casta. Y entonces decimos, bueno, Dios, y eso no me puede llevar a un conformismo también que quizás no está tampoco en la voluntad de Dios, que seamos conformistas y que digamos, bueno, las cosas están así, yo no puedo hacer nada, y nosotros siempre podemos hacer algo para cambiar las cosas. Sí. Es el punto de cómo tiramos esa línea, ¿no? Claro. Para que no se quede la gente con el pensamiento, no nos quedemos algunos de nosotros con el pensamiento de que pues ambicionar una mejor forma de vivir puede ser pecaminoso para nosotros. Claro, yo creo que el crecimiento es necesario y eso lo vemos como una señal del reino de los cielos. Todo lo que está en el reino de los cielos crece. Ahora, en las definiciones del diccionario decía, no me acuerdo cómo decía, el deseo excesivo. Afán excesivo. Afán excesivo. Esa palabra excesivo está modificando una actitud que puede ser correcta, exacto, o sea, de buscar algo, pero eso excesivo, yo creo, ¿sabes con quién lo podemos ver esto? Con Nabot, con Amán, ¿se acuerdan? No, Acab. Perdón, Acab quería la viña de Nabot. Entonces fue a la viña de Nabot, Nabot le dijo, no te la voy a vender. Y Acab se deprimió. Se quedó. Entonces ahí está, ese es el síntoma que te dice que hay una ambición desmedida en algo que vos estás queriendo. Porque no puede ser que porque se te niegue esa cosa y que no puedas, entonces te vuelvas caprichoso, digas tengo que hacerlo de todas maneras, que esto o lo otro, y a tal punto que Acab después hizo matar, o Jezabel mató a Nabot, y después Acab se quedó con esa viña. ¿Y vos te crees que Acab habrá sido feliz con esa viña? No, manchada con sangre. Al otro día incluso se le ocurrió quizás la moto del vecino, y porque no tuvo la moto ya, porque había un problema interior. Cuando nosotros tenemos un problema interior, las ambiciones desmedidas vienen por problemas interiores que nosotros tenemos irresueltos. Claro, y por eso yo pienso que la codicia, como mencioné ahorita, es uno de esos pecados que tal vez más daño nos hacen. No que los otros pecados no hacen daño, pero porque recientemente aprendí esta ecuación. Dice que nuestros pensamientos determinan nuestras creencias y nuestras creencias determinan nuestras acciones. Claro. Entonces, ¿qué hace la codicia? La codicia es tener un pensamiento persistente que tal vez al principio no es malo. Como decíamos ahora, yo quiero tener un carro eléctrico, no es malo. Pero la persistencia o ese afán de tenerlo, tal vez se puede tornar en un capricho. En un capricho, en yo empezar a pensar cómo puedo obtener esto por cualquier medio posible. Si tengo que mentir, si tengo que endeudarme, si tengo que hacer cualquier cosa, lo hago. Entonces ese pensamiento va a terminar lo que creo. Entonces voy a terminar creyendo que mi deseo de conciencia está bien. Sí. O sea, me lo voy a creer y voy a actuar en cuanto a eso. Al final, nosotros la vez pasada hablábamos que lo más importante son las relaciones. O sea, toda codicia al final te lleva
a romper relaciones, a alejarte de aquel que tiene aquello que a vos te hubiera gustado tener y quizás no te forzaste de la manera que se forzó el que lo tiene, quizás no tenés la familia que el otro tuvo, también por una cuestión de decisiones que se tomaron y todo eso, pero nosotros queremos mágicamente tener aquello que el otro tiene cuando nosotros tendríamos que estar conformes con lo que nosotros logramos. Quizás somos conscientes de que no hemos hecho lo que teníamos que hacer y esa inconformidad nos lleva también a envidiar lo que el otro tuvo haciendo aquello que nosotros no quisimos hacer. Claro. Por eso que Pablo nos dice, ¿no? Pablo dice que él aprendió a estar contento en la abundancia y en la escasez. ¿Viste? Y da otros varios ejemplos en el que no importa en qué situación se encontraba, ya fueran polos opuestos, él aprendió a estar en contentamiento con eso. Y creo que esa es una de las claves que podemos usar para no caer en el pecado de la codicia. Es simplemente decidir, voy a estar contento con lo que tengo, pero tampoco caer en lo que tú dices, o no sé, fuiste tú en el de decir, bueno, pues yo soy pobre, ya voy a ser pobre el resto de mi vida y no puedo ayudar a nadie. No, tampoco caer en ese conformismo, pero sí estar contento con lo que tengo ahora, en este momento. Ahora, fíjate, hay cosas que uno puede ambicionar, codiciar, y son satisfechas. Por ejemplo, tú tienes hambre, vas y comes, va a llegar un momento que estás satisfecho. Y por más que te pongan la mejor de las comidas enfrente, ya no te va a entrar más nada. Ahora, la codicia es algo que nunca se termina de satisfacer. Y nunca. O sea, no hay un límite para ver algo. ¿Y qué es lo que pasa con aquel que come y dice, esto me gusta y voy a seguir comiendo, no tengo hambre, pero voy a seguir comiendo? Al final, ese límite natural que tiene en el ser humano de decir, ya basta, por una comida rica, empezamos a comer más y después nos terminamos adictos a la comida sin realmente, eso sería la codicia, digamos, la codicia alimenticia, porque ya no tenemos necesidad, pero porque es rico lo como. Ya. Claro, ser goloso, ¿es que se llama eso? Goloso sería con golosinas, con cosas dulces. Ah, ok. No, pero hay un nombre para eso cuando alguien come... La gula. Era uno de los pecados capitales, claro, que en la Edad Media se determinaba como un pecado capital. Que ahora no parece pecado porque estamos tan acostumbrados a hacer cuando vamos dentro del pecado de la cuando gula. Vamos a Golden Corral y allí nos saltamos del buffet que vivimos en tanta abundancia en los países especialmente del primer mundo que ya eso no se ve como algo malo realmente. Y hablando de que no se ve, por eso yo creo que la codicia es tan abundante, porque es uno de esos pecados que no necesariamente se exhiben afuera, porque todo pasa aquí arriba con la codicia. Y por eso yo creo que la codicia es uno de esos pecados que más nos consume. Porque estamos todo el tiempo pensando, maquinando, buscando, y no nos da paz mental, no nos da paz espiritual. Y por eso quiero compartir ahora, si me ayudan a leer algunos textos aquí, Dale. Porque Pablo especialmente habla mucho sobre la diferencia entre vivir en el espíritu y vivir en la carne. Y da ejemplos de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Y hay varias listas que él menciona. La primera está en 1 Corintios 6, 9 al 11. Joder, si puedes buscar esa. Daniel, si puedes buscar Efesios 5, 1 al 9. Y entonces yo busco Colosenses 3. Y vamos a ver allí lo que Pablo nos dice en cuanto a la codicia. Vamos a empezar con 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque fíjate qué interesante, en esta lista de actos, si pudiéramos decirlo, ¿no? O de actitudes que Pablo menciona como pecados, está la avaricia. O sea, la codicia. Yo no lo leí. Sí, la avaricia leíste. ¿Sí? Los avaros. Mira. Ah, sí, los avaros. Sí, los avaros. Está ahí. O sea, como uno específico que Pablo resalta. ¿Por qué? A mí me parece que esto es uno también de las cosas, y no porque no se ven los demás en los tiempos, pero la avaricia, como mencionábamos ahorita, es tan universal, ¿no? Tan original del pecado, que vamos a ver ahora en un segundo, que tuvo su origen en Lucifer, ¿no? En el cielo.
que sea a través de todos los tiempos, la avaricia ha estado presente, la codicia siempre ha estado presente, porque el ser humano, gracias al pecado, entonces quiere solamente las cosas para él. Lo bueno de lo que dice Pablo también es que dice que esas características podemos llegar a tenerlas, pero en el nombre de Jesús son lavadas. Correcto. Aquí él dice, y eso eran ustedes antes, o sea, el pasado. Ahora en Cristo no, ahora en Cristo somos otra cosa, que vamos a mencionar de eso un momentito, pero vamos a Efesios 5, Daniel 1 al 9. Efesios 5, 1 al 9. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor, y andad como hijos de luz. Tremendo. Ahí Pablo conecta, da un dato más allá, dice que la avaricia es idolatría. Entonces ahí ya tal vez toma otra perspectiva cuando lo vemos como idolatría, que es la avaricia. O sea que si estuvieses loco por tener el auto eléctrico, pasarías de la avaricia a la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Bueno, no sé, tal vez tenga diferentes definiciones. Para mí, idolatría es cualquier cosa que yo pongo en lugar de Dios. Claro, yo lo llamo la materialización de Dios. Es la manera de querer yo hacer un ídolo para controlarlo. Es querer materializar a Dios para poder controlarlo. Cuando yo vivo por la fe, yo soy el que me tengo que someter a Dios. Pero cuando no quiero vivir por fe, entonces lo materializo. Lo hago un ídolo, lo hago un sistema humano, lo hago dinero, lo hago lo que sea, y es una manera de materializar a Dios y hacer de eso mi Dios, ¿no? Tremendo. Dice que la avaricia es idolatría, o sea, lo que sea que yo estoy, en inglés dirían fixing my mind, en lo que yo estoy enfocado, que no es Dios, es un ídolo. ¿Viste? Y dice ahí que mencionaba 3 cosas, pero entre ellas decía, los avaros no heredarán el reino de los cielos. Y entonces, en eso está bien. Y está bien, porque si tuviéramos esa característica, la heredáramos y fuéramos a la eternidad, sería una cosa terrible de llevar. Bueno, seríamos miserables. Ahora, ¿quién heredará el reino de los cielos? Es el que tiene el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos pone de acuerdo a los principios del reino. Entonces, es lo que nos capacita para estar en armonía. Ese es el sello. Con la plataforma que Dios está creando, que es su reino, o sea, que Dios crea que es su reino. Entonces, sin el Espíritu Santo, yo me puedo proponer no ser avaro, pero sin el Espíritu Santo eso no lo voy a lograr. Claro. No se logra. Un tiempo quizás lo logre manejar manejando la conducta. Exacto. Muy bien, entonces leo Colosenses 3, 5 al 11, que es otra lista que Pablo menciona, donde él dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo, que no es lo mismo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Qué lindo. Cristo es lo único que importa.
Cristo es lo único que importa. Entonces, aquí viene algo que tal vez, viste... ¿Qué avaricia va a haber cuando tú... Perdóname, me vino, ¿qué avaricia puede haber cuando en la vida de uno cuando Cristo es todo lo único que importa? Por eso es que el primer mandamiento, o sea, el segundo mandamiento, el primer mandamiento de la lista es no tendrás dioses ajenos. Porque en el momento que tú pongas algo ahí, das paso a que se abra cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, la pregunta que le hago es, después de leer estos textos, porque hay una resonancia, ¿no? Hay algo en común en los tres. Una manera de actuar pecaminosa del hombre viejo o de la carne, una manera nueva de actuar de la luz del Espíritu en Cristo. Y dice Pablo que los que actúan de esta manera no heredarán el reino de los cielos. En el pasaje que tú leíste dice que la furia o la ira de Dios viene sobre eso. ¿Cómo podemos entender eso a la luz de lo que Jesús nos enseña? O sea, realmente, o cuál es la diferencia, si rehazo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre vivir o caer en? Y no sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Vivir en estos actos pecaminosos, vivir en avaricia o caer en la avaricia, ¿hay una diferencia o es lo mismo? Según ustedes. No, ¿Ustedes piensan? Hay una diferencia, sin duda. Una cosa es un error y otra cosa es vivir Muy en bien, pecado. Claro. Muy bien. Ahora, vos fíjate que habla de la furia de Dios ahí, que cae sobre esto, que quiero aclarar eso, porque no sé si eso era lo que... Pero dice, la furia de Dios cae sobre estas personas que están en pecado, o sea, que están viviendo en estos pecados. Sin embargo, después dice, quiten toda la furia ustedes de su vida, porque Dios tienen que parecerse a Dios. En otras palabras, está diciendo, Dios no es furioso. Correcto. Pero cuando ustedes están viviendo en pecado, cuando ustedes están viviendo en avaricia, ven a Dios con esas características, porque siempre lo que decimos es que el pecado nubla nuestra visión de Dios. Correcto. Y tergiversa la imagen de Dios en nuestra mente. Y por eso no es que Dios va a destruir con furia, sino que mi percepción de Dios termina llevándome a la destrucción. Correcto. Porque al final... Eso es lo que hace el pecado. Es lo que hace el pecado. Eso. El pecado autodestruye. Y al fin y al cabo, la furia de Dios, de la manera en que, si lo entendemos por medio de la gracia, lo que hace mientras la persona está viva y tiene oportunidad de arrepentirse, la furia de Dios es el trabajo incesante del Espíritu Santo sobre la vida de la persona para que haya un cambio. Correcto. Exacto. O sea, es un trabajo furioso de Dios para salvar a su hijo. Exacto. Tremendo. Y qué bueno que aclaramos eso, porque, viste, es una de esas cosas que a veces la gente dice. No sé si ustedes han tenido la mala experiencia de estar caminando por un pueblo, un downtown o algo, y ver a un cristiano con una pancarta que dice si no te arrepientes de tu pecado, Dios te va a destruir. Sí. O una pancarta que diga, Dios odia a los homosexuales, o ese tipo de cosas. Y es que lamentablemente hay personas que le dan una mala reputación al Dios de la Biblia, en el sentido de que reflejan un Dios que no existe. O sea, reflejan el Dios de los versículos, pero no el Dios que refleja a Jesús. Correcto. Y entonces interpretan la Biblia a través de sistemas humanos, no a través del lente de Jesús, que Jesús dijo que es a través de Él, porque la Biblia da testimonio de mí, a través de Él que tenemos que interpretar la Biblia. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de una persona que está practicando algún pecado, porque muchas veces las personas odian a los cristianos porque nos ven como que somos bien condenadores y juzgadores, porque le decimos, no, es que Dios te va a destruir, entonces le leemos ahí. Y hay personas que practican el pecado porque crecieron en ese contexto y no saben otra manera de vivir. Entonces, que nosotros le digamos a esa persona que está haciendo mal, no lo pueden entender porque nosotros simplemente condenemos o declaremos que están haciendo mal. Claro. Tenemos que mostrarle las razones, tenemos que llevarlo, y bueno, el Espíritu es el que convence, tenemos que llevarlo al Espíritu para que el Espíritu haga la obra. Lastimosamente nosotros muchas veces queremos cambiar a las personas en vez de llevarlas a Dios para que Dios las cambie. Y con eso hacemos un gran daño. Y el cristianismo ha hecho históricamente un gran daño a la causa cristiana. Y por eso me pregunto si parte de la razón por la cual estamos en la sociedad en que vivimos es por eso. Porque hemos estado predicando y enseñando y reflejando un Dios que no es el Dios que Jesús revela. Mira lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 3, si lo puedes leer, Joel. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Y no sé si vas a decir algo también. Yo me quedé pensando. No me acuerdo si iba a decir. Yo iba a hacerme, me hacía esta pregunta. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en la avaricia en estos escritos?
O sea, en estas iglesias algo ocurría, algo pasaba que hace tanto énfasis en la avaricia. ¿Qué ustedes creen? No sé, a mí me parece que es uno de esos que, o sea, a través de todos los tiempos ha existido dentro y fuera del cristianismo. Y en la sociedad greco-romana que vivía esta gente, la avaricia era igual que hoy, me parece. No sé, tal vez igual de rampante, ¿no? Igual donde la gente, por ejemplo, los césares se mataban, se asesinaban unos a otros porque codiciaban la posición de César, o codiciaban ser un senador, o la riqueza de otro, ¿viste? Pero entre la iglesia naciente, entre esa iglesia de Corinto, la de Éfeso, que leíamos recién, entre los miembros de esa iglesia, ¿qué tipo de avaricia puede haber habido? Porque la verdad que eran gente sumamente humilde. La mayoría de las personas que aceptaron el cristianismo en su tiempo eran gente extremadamente humilde. Y dice, bueno, ¿y entonces cuál puede haber sido, por qué tanto énfasis en la avaricia? Es que la avaricia no tiene nada que ver, a mi criterio, con tener o no tener. Tiene que ver con una actitud del corazón. Porque puede haber un pobre hiperavaro y puede haber un rico que no sea avaro. Como puede haber ricos avaros también y que llegaron a la riqueza por la avaricia, y pobres que o sea, que son humildes también, o sea, que no son avaros. Pero no tiene que ver con lo que... Esto es una condición del corazón, o sea, lo vemos eso en todos lados. Yo creo que esto está muy relacionado a la envidia también, o sea, la codicia, la avaricia. Por eso conecta con otros pecados. ¿Quién dice que no es envidioso? O sea, la envidia... tiene que ver con una miseria interior, o sea, una disconformidad conmigo mismo, que por eso envidio. Por ejemplo, el celoso. El celoso enfermizo. El problema del celoso no es que sea celoso, sino el problema del celoso es que se ve tan bajo a sí mismo que piensa que la persona que tiene al lado, con la primera mosca que se le cruce, se va a ir porque él no vale nada. Entonces, tiene que ver todo con nuestra miseria interior, y todo esto son síntomas de nuestras miserias interiores, que al final yo creo que lo que Pablo quiere que entiendan, y lo que quieren los escritores bíblicos, que entendamos que al final la solución de todo es Cristo a través de su Santo Espíritu, que haga ese cambio, que traiga el reino a nuestro corazón para vivir en libertad de todos estos síntomas que realmente nos destruyen la vida, ¿no? Porque entonces no es como muchas veces podríamos llegar a pensar y decir, bueno, el problema, la codicia en aquella época no era una situación tan grave como la que tenemos ahora, porque delante tuyo no te pasaba en aquella época un Lamborghini, un Ferrari, y delante tuyo, por ejemplo, no te pasaba gente con ropa muy cara o con relojes muy bonitos. Y voy a ponerlo, hablando de la codicia del hombre y de la mujer, tampoco en aquella época te pasaba enfrente tuyo una mujer con minifalda. Y entonces podías codiciar menos porque andaban todas con ropa larga. Hoy es más fácil ser codicioso que en aquella época. Pero viene bien el ejemplo. ¿Vos te crees que alguien que no tiene mal pensamiento porque ve a una mujer con falda larga no la va a codiciar? Si eso lo vemos, por ejemplo, en las iglesias donde están estas personas que están exigiendo de las faldas largas y todo eso, son las personas que más problemas tienen con respecto a dominarse a sí mismo, con respecto a esas cosas, que no pasa por ver o no ver, pasa por una actitud del corazón de decidir dónde voy a poner mi vista y en qué voy a hacer el énfasis. O sea, no pasa por el hecho de poner faldas largas o faldas cortas o tengo mucho, tengo poco, pasa por una miseria del corazón que vos fíjate, en la época de José se ponían celosos de la espiga de trigo. O sea, no había Lamborghinis, no había eso, y se ponían celosos de la túnica. De la túnica. Entonces, es una condición de la miseria humana eso, ¿no? Aparte de que yo creo que también siempre, a través de todos los tiempos, desde que entró el pecado, obviamente, ha existido los que tienen y los que no tienen. Y es interesante porque muchas veces los que tienen aún codician las cosas que los que no tienen, o lo poquito que tienen. Por ejemplo, cuando Natán confrontó a David, prácticamente le dijo eso. Tú que tienes todo, codiciaste la única cosita que tenía uno. Exacto, vos fíjate, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, los que no tienen pueden codiciar aún lo poquito del que no tiene. Y el que no tiene también puede... Ahora vos fíjate qué miserables que somos nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos gusta, incluso pensamos que la felicidad está en causarle envidia al otro. O sea, porque por ejemplo, suponete, no voy a nombrar, a ver, en Argentina había un auto que se llamaba Citroën, que era el auto más humilde.
Nadie se subía a un Citroën así con lentes oscuros y iba manejando así. Porque todo el mundo lo podía tener. ¿Por qué vos querés tener el Lamborghini? Porque vos sabés que eso solamente lo puede tener alguno y eso marca diferencia con los demás. Y entonces vos querés, al tener el Lamborghini, decís qué bien que me siento cuando los otros se sienten mal porque yo tengo esto y ellos no lo tienen. O sea, es terrible. Somos totalmente miserables porque a nosotros nos gusta causar envidia a los demás y al final después nos sentimos solos porque decimos ¿por qué nadie me quiere? Y al final simplemente nosotros nos estamos provocando, que eso es lo que hace el pecado, nuestra propia destrucción. Y por eso yo creo que, ¿sabes? Y no sé, tal vez esté equivocado, pero para mí por eso la codicia, Pablo lo pone entre esos que están ahí arriba porque realmente nos destruye, ¿sabes? Rompe relaciones, que es lo que hemos venido hablando, que es una de las cosas más importantes, nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios, porque no vemos a Dios tal vez también como un Dios avaro, ¿no? Un Dios codicioso. Bueno, eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Dice, Dios no quiere que coma porque él es envidioso. O sea, él no quiere que haya alguien como él, entonces no quiere que comas. Interesante eso de producir envidia. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo podemos caer imperceptiblemente en eso? Mira lo que tengo aquí, lo encontré en un segundo. ¿Qué es esa cartera? ¿Cómo se llama? Louis Vuitton. Originalmente vale $1985. $1985, una cartera de mujer, $1985. Pero yo estuve en el Chinatown en Nueva York hace poco tiempo, esa misma cartera. No esa misma, o sea esa la imitación a lo que yo casi perfecta esto, de eso. A lo que yo voy esto, esa misma imitación vale $40. Y si la peleas con los chinos lo sacas por 20. Y cuando caminas por la calle con la Louis Vuitton de $1.800 o con la otra, decime al ojo de afuera, ¿quién se da cuenta? Nadie. ¿Por qué la compro? Para pretender para causar envidia. Es lo que tú dices. Sí. Y al final vos tampoco te la vas a comprar en Chinatown y nunca vas a decir me la compré en Chinatown porque no te interesa la cartera. Te interesa causar incomodidad en el otro. La cartera no te interesa nada. O sea, y yo no estoy juzgando al que la compró, ni mucho menos. O sea, hacemos una introspección para nosotros mismos de lo enfermo que estamos nosotros, lo enfermo que es nuestro corazón, para que nosotros mismos lo analicemos. No se quede pensando, no, pastor, entonces yo me compré a Louis Vuitton, yo me voy a llevar el diablo. No, mijo, no es eso. O me compré el Lamborghini, no. Sí, no es eso. Sí. ¿Te gusta? No. Sigue con el Lamborghini. No, tranquila. Fuiste tú que lo mencionaste. El auto eléctrico. Pero fíjate. Su problema es el coche eléctrico. Sí. Mira lo que dice Pablo, 2 Timoteo 3. 1 al 5. Esto lo va a leer de mi versión, Joel. Dale. Porque mira lo que dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y mira lo próximo que sigue. El contexto, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. En los últimos días habrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad va a ser codiciosa. Va a tener un amor, un afán excesivo por las cosas que no tiene o por las cosas que al final que no tenés. Claro, que no tienes. Porque es como dice Salomón, el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. O sea, vos te comprás el auto hoy y después cuando querés el auto decís, no, ya necesito ahora el barco y después quiero la moto, y nunca te saciás. O sea, siempre querés algo más que no tenés. Siempre va a haber algo. Y no es así cuando analizamos la sociedad hoy en día. Y este es el ejemplo que tal vez siempre doy porque me identifico, porque por un tiempo fui así. Ya gracias a Dios creo que en esta área logré victoria. Pero mira cuando sale un iPhone nuevo y tú vas a tu carrier, la compañía de teléfono, y te dicen, mira, esto ya tú cualificas para un upgrade, ¿cómo se dice upgrade? Para un... Sí, cambiar. Sí, para un adelanto. Y no hay nada malo con tu teléfono. Tu teléfono funciona más bien, tiene la memoria que necesitas, hace todo.
Pero por tener el nuevo, que yo pueda decir, yo tengo el iPhone 14 o el 15 o el que sea, entrego el viejo, me endeudo de nuevo para pagar todo el tiempo. O sea, es como que estamos ya predispuestos a la sociedad para todo el tiempo lo que queremos. Claro, ahora, lo que queremos, lo nuevo, lo más nuevo, aunque no lo necesitemos. Te hago una pregunta. ¿En qué etapa de la vida están todos más pendientes de esto? ¿En qué etapa específicamente de la vida es cuando todos quieren tener el último iPhone, la última ropa? ¿En qué etapa? Yo diría que los cuarentones. Bueno, ¿Los más jóvenes tú piensas? Yo creo que son los adolescentes. O sea, los adolescentes son, y por eso la propaganda está dirigida al adolescente, porque saben que el adolescente es un consumidor. ¿Por qué el adolescente está tan pendiente de eso? Porque está definiendo su identidad. Está definiendo quién es. Claro. Y entonces cuando estoy en esas dudas de quién soy, pongo énfasis en eso. En la medida que el adolescente va creciendo y va afianzándose en quién es, va liberándose cada vez más de estas cosas. Sí. Entonces, cuando viene con la madurez, ¿no? Claro, pero cada vez la sociedad se hace más inmadura también. O sea, cada vez estamos todos más cuestionándome todo el tiempo quién soy yo, y entonces necesito, a través de las cosas, a través de la competencia, a través de adquirir cosas, quiero, ¿cómo se dice?, establecer mi identidad. Y eso nos lleva a un gran problema, un grave problema. Sí. Yo soy un poco aficionado a los documentales. Me gustan mucho los documentales. Últimamente estoy viendo, cuando tengo tiempo, algunos documentales que tienen que ver cómo en lugares del mundo se llama caminos peligrosos. Algo así se llama. ¿No? Entonces, ellos te hacen un documental. Anoche estaba viendo un ratito con Susi uno que creo que es en Namibia, en el desierto de Namibia. Cómo conducen los autos, los camiones, cómo se transporta la gente. Y Susi ayer, que no los ve mucho, miraba todo eso y decía, pero no puede ser que ese camión funcione. O sea, hecho pedazo el camión, se les rompió una goma, se pegó la cinta de freno con todo el sistema porque se calentó, no lo podían sacar, tuvieron que quemarlo, sacarlo, o sea... Fíjate, yo veía, y Susi decía, tanta miseria, tanta desesperación por los camiones cargados de gente arriba. Y me dice, qué ambición esa gente. ¿Qué pueden ambicionar? O sea, natural es que ambicionen un camión que tenga una mejor goma, que tenga dibujo la goma, por lo menos, para que no se te quede en el barro, ¿entiendes? Un radiador nuevo para que no se te caliente en el camino. O sea, creo que, todo pasa no tanto por las cosas, sino por cómo lo llevamos aquí en el corazón, ¿no? Lo que tiene que cambiar es esto, porque si no, vamos a estar ambicionando todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Y por eso me parece que lo que Pablo describe aquí en 2 Timoteo nos describe perfectamente a nosotros. Y incidentemente también, que tú mencionaste, o mencionamos lo de madurar. Cuando la Biblia habla de ser perfecto, en el contexto, por lo menos en el Nuevo Testamento, la palabra para perfección es madurez. Y a esa madurez es que Dios quiere llevarnos a todos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la madurez, es como Pedro dice, no vamos a pensar como un niño, ahora soy ya un hombre, tengo que pensar como hombre. Nos facilita, tal vez, no sé si es la palabra correcta, pero nos ayuda a ver el mundo desde otra perspectiva, de que no es lo que tengo, lo que define quién soy o lo que no tengo. Que al final del día, la codicia me parece que también no solamente es un problema de identidad mía, pero es un problema de identidad que tengo con Dios mismo. ¿Por qué digo esto? Porque como cristiano, yo creo que lo que tengo me lo dio Dios. Y lo que no tengo es porque Dios no me lo ha dado. ¿Por qué razón? Desconozco tal vez. Ahora, también hay momentos en que yo puedo decir, bueno, no tengo esto porque Dios no me lo dio, pero es porque no trabajé o no hice algo para tenerlo. Que claro, también pero si trabajé para tenerlo y no lo tengo... Tengo un problema. No, quiere decir, no. Que Dios sabe mejor. Que Dios sabe mejor. Ahí viene la parte de decir, bueno, tengo lo que tengo. Claro. O sea, yo hice pero los resultados están en las manos de Dios. Dios evidentemente no quiso y se acabó. Y no quiere decir que por eso no voy a seguir intentando, pero no puedo amargar mi vida porque no pueda conseguir lo que quiero conseguir. Oigan, déjenme hablarles de alguien que se me puso en la mente ahora. Abraham, un hombre que dice que fuera muy rico, ¿no es cierto? Fíjate, en todo lo que yo recuerdo, por lo menos haber leído en la Biblia, los problemas de Abraham son de índole espiritual, pero en ningún momento aparece que tuviese algún problema económico.
No, para nada, si era rico. Claro, pero el punto es que tampoco aparece que estuviese ambicionando o que quisieran, correcto, o sea, negociando ni nada. O sea, no era que no estaba contento con... que quería siempre más, no. Obviamente algo hay en Abraham, que sus problemas tienen que ver con cosas espirituales, pero no tiene que ver con... Parece que en el momento en que él recibe la promesa de que va a ser prosperado, acepta la promesa, cree en la promesa y se conduce hacia la promesa, y su problema no es económico, no es problema de ese tipo de ambición. Sí, ojo, pero nosotros decimos, a ver, pero... que Abraham fue rico, fue muy rico, y es verdad, sí, fue rico. Pero ¿qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió tierra, le prometió descendencia. ¿Qué tierra? Él le dijo, te voy a dar una... Le prometió el mundo. El mundo. Claro. Le prometió el mundo, le prometió descendencia, y él no tenía ni mundo ni descendencia, comparado con lo que Dios le prometió, la prosperidad que tenía. O sea, porque no era nada. Ahora, por ejemplo, ¿vos sos rico o sos pobre? Depende de cómo lo veas. Claro, exacto. Depende de cómo porque lo veas. si vos te comparás con un millonario acá, pero comparate con alguien que vive en otro país que gana un dólar por día o algo por el estilo, sos riquísimo. Millonario. Con respecto a lo que nos comparamos, o sea, es relativo eso si soy rico o pobre. Es más, siempre el rico, vos decís, ¿para qué quiere más el rico tener más plata? Si al final... Nunca la va a tener que gastar. Sí, o toda la gasta y vive ajustado porque toda la tiene invertida. Claro. Entonces todo es muy relativo, todo, y por eso al final lo importante es cómo está mi estabilidad espiritual interior para saber manejar en qué momento estoy y quién soy yo. Al final todo tiene que ver con la identidad, quiénes somos. Por eso Pablo menciona los textos que leímos ahorita. Hay que estar en el Espíritu, hay que estar en la luz, hay que estar en Cristo. Porque si estamos si Cristo vive en mí, o el Espíritu está en mí, entonces mi perspectiva de las cosas va a ser diferente. O sea, Dios me va a ayudar en eso. Y ahora me vengo a la mente que sí hay un momento de dinero en la vida de Abraham. Cuando los reyes quieren darle... en Sodoma y Gomorra. Cuando va a rescatar a Lot. ¿Y él qué dice? Dice, yo de lo que... no quiero nada, no me da nada. Dice, porque no quiero que se interprete que yo me enriquecí. ¿No? Mi riqueza viene de qué? De Dios. De Dios, de mi relación con Dios. Interesante ese punto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir ya terminando. La lección menciona 3 ejemplos de personajes bíblicos que fueron codiciosos. Menciona a Acán, a Judas y a Ananías y Zafira. Y tal vez ya conocemos las historias, tal vez si nos estás viendo o no conoces la historia, la de Acán se encuentra en Josué capítulo 7, la de Judas está en Mateo 12 y Ananías y Zafira está en Hechos capítulo 4 y 5. Pero bien rapidito, abuelo de pájaro, Acán, Dios había dicho, van a entrar a la tierra prometida, van a conquistar, finalmente después de 40 años van a lograrlo ahora a través de Josué. Y la primera ciudad de Jericó, ciudad súper amurallada, esto era impenetrable, y Dios le dice, no, yo se la voy a dar de una manera sobrenatural, o sea, porque no fue nada humano, pero Dios le da una instrucción al pueblo de Israel antes de que empiece la conquista, y es que le dice, no cogerán absolutamente nada para ustedes, lo que encuentren, oro, collares, joyas, nada, todo lo van a dedicar a Jehová. Y yo, sí, dale, lo vamos a hacer. A ver, conquistan Jericó, conocemos la historia, vencen Jericó, y después van a pelear contra la ciudad de Ai, y allí pierden, ¿viste? Una ciudad súper chiquita, y cuando Josué va donde Dios le dice, es que hay pecado entre medio de ustedes. Porque uno de ustedes tremendo tema. Cogió, sí, no, tremendo. Uno de ustedes desobedeció la orden que yo di. Y entonces lo triste de la historia de Acán, en mi opinión, no fue solamente tanto que él mismo confiesa después, yo vi el manto babilónico y esto, y lo vi tan bello que lo codicié realmente, dice él. Es que cuando se le pide a la persona que confiese y pase al frente, él no lo hace. Y tienen que echar suerte, y va cayendo la suerte, y más cerca de él, y más cerca de él. Y no sé qué pasaba por la mente de Acán, que o el orgullo no lo dejaba, o qué, tal vez el miedo. Pero no sabía él que finalmente iba a llegar donde él. No creo. No, pero es que no creía eso. Es más, yo creo que él toma el manto babilónico, esto es mi manera de interpretar, creo que toma el manto babilónico porque incluso no cree que Dios fue el que hizo la victoria de Egipto, de Jericó. Huh. O sea, interesante. Entonces,
porque si vos crees que Dios hizo milagrosamente esa victoria, vos decís, bueno, ese Dios que nos salvó, que nos dio esta victoria, voy a hacerle caso, o sea, es real. Pero no, él debe haber dicho, esto es la casualidad, se cayeron los muros por esto, por lo otro, habrá dado a mi criterio, ¿no? Y eso te lleva, entonces después cuando dicen, vamos a tirar suerte, no, con tanta gente, ¿cómo va a caer la suerte sobre mí? No, o sea, pregunta, increíble. ¿Quién fue el que se llevó el manto? Acán. ¿Quién fue el que ambicionó? Acán. ¿Quién fue el que lo escondió? Acán. ¿Quiénes pagan los platos rotos de la ambición de Acán? Su familia. Todos. Ese es el punto. Bueno, y antes de eso, un punto vale a recordar, ¿no? De que muchas veces lo que las es un punto bueno. No solamente nos afecta a nosotros, nos afecta a la familia. Claro. Nuestra avaricia y ¿cómo se dice? Avaricia y codicia afectan a todo el que yo quiero pisotear para poder lograr mi objetivo, afecta a la familia mía que sufre tal vez mi ausencia porque yo estoy todo el tiempo pendiente acá y no, o sea, realmente todos son aquella persona que te decía que trabajaba en el mundo eclesiástico, que te decía, yo llegué a este lugar pisando lo que te imaginas esa misma actitud cómo habrá influenciado en la vida de su familia. Claro, si lo vieron, y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, de humillar gente, reputaciones, estados de ánimo, dentro de un ámbito eclesiástico. Sí. Bueno, acá dice en Josué 7, estas las palabras de Acán, dice, es cierto, cuando lo mangan, le dicen, fuiste tú, he pecado contra el Señor Dios de Israel, entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo, lo deseaba tanto que los tomé. Y está todo enterrado bajo mi carpa. Bueno, y para los que no saben, al final, Acán junto con toda su familia y sus posesiones fueron apedreados hasta que se hizo una pila de piedras y allí se dice el que escribió Josué que fue allí se quedó hasta el día que se escribió esto. Todavía estaba esa pila de piedras allí como recuerdo de lo que hizo Acán, a donde lo llevó la codicia, que creo que para mí la lección primordial de esto es lo que tú decías, Daniel. Mi afán por tener algo que no tengo afecta a las personas que más amo. Hay 3 verbos ahí en el pecado de Acán: vio, tomó y codició. Igual que Eva. Vio, tomó y codició. Hay 3 verbos, 3 acciones ahí. Bueno, el próximo ejemplo es Judas, y voy a ir rápido por él porque de repente quiero terminar con cómo vencer la codicia. Pero sabemos que Judas fue escogido por Dios, que el ejemplo de Judas también es otro caso importante de analizar, porque Judas fue llamado para ser discípulo. Jesús le dio poder y él logró sacar fuera demonios, hacer milagros. O sea, Dios usó a Judas para hacer lo que un discípulo hace, ¿no? Capaz que Judas también predicó por ahí, ¿viste? Sí, claro. Y gente que siguió a Jesús por la predicación de Judas. Y dentro de todo eso, Judas era un codicioso ladrón. Y Jesús lo sabía. Entonces, la historia de Judas, que la lección presenta, es cuando se hace el banquete, que María llega y le unge los pies a Jesús, y él dice, Nacho, qué desperdicio de dinero, pero era un ladrón, y dice que salió de ahí, dice Mateo, en su registro, sale de ahí y busca a los sacerdotes para traicionar a Jesús, en su afán de tener más, que es el ejemplo del caso de Judas. Luego, obviamente, termina con el caso de Ananías y Zafira, que es un caso raro en la Biblia, raro, por lo que la misma Biblia dice, ¿no? Pero ellos habían prometido vender algo y darle todo de la venta a los apóstoles. Y sabemos la historia, lo venden. Parece que se dieron cuenta que, wow, en verdad que sacamos mucho chavo de esto. Y dicen, no, vamos a dar tal vez un diezmo, ¿viste? Y nos quedamos con el resto, no sé, 50%, 90%, y nos quedamos con 10, lo que fuera. La cuestión fue que, según el registro, no fueron honestos con lo que habían dicho que iban a hacer. Y la historia de Ananías y Zafira es rara. Vamos a leerlo un momentito. Hechos capítulo 5. Porque no sé cómo ustedes interpretan este acto. Hechos capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero.
La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Entonces dice que cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y después le pasó lo mismo a la esposa. No sé cómo interpretamos esta muerte. ¿Y por qué Dios permitió que murieran? Porque no sé si, o sea, no sé si fue que dio la casualidad que en ese momento tal vez pudiera ser que la vergüenza y la humillación fue tanta que le dio un ataque cardíaco ahí y se murió. Y a la esposa también. Pero dice después al final del texto que cuando todo el mundo escuchó de esto, en la iglesia se llenó de temor, no de temor, de miedo. Pero no sé, tal vez eso es tema para otro. Lo que me estás diciendo es que aparentemente la idea fue que se murieran para que aquellos que ofrecían algún dinero no lo dejaran. Bueno, imagínate si alguien llega a esa conclusión. De ahí crecieron los diezmos. Sí. O sea, pensar que Dios va a matar a alguien para que la gente sea fiel, obviamente no resuena con el Dios de la Biblia. No, o sea, porque Dios no utiliza la fuerza para lograr objetivos. Correcto. Pero sí Dios usa las experiencias de otra gente para enseñarnos lecciones a nosotros. Y por eso esta historia, o sea, puede ser un tema entero de una lección, pero sí está como un caso de avaricia, porque fue la codicia la que los llevó a mentir y a quedarse con parte de algo que habían dicho que iban a dar. Pero en fin, lo que quería terminar era con esto. Yo sé que ya estamos bien cortos de tiempo. Ya Diana me dijo que me quedaban 2 minutos hace 2 minutos. Pero ¿cómo podemos vencer la codicia? Apocalipsis 3:21. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis 3:21, rapidito. Es un texto que me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos vencer la codicia? Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está diciendo que nosotros podemos vencer porque Él venció. Así como yo he vencido, ustedes pueden vencer. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cómo Él logró vencer la codicia, que sin duda tuvo que estar presente, y todas las demás cosas? En resumida, y lamentablemente, disculpen que no tenemos tiempo para los versículos bíblicos, pero esto fue lo que la vida de Jesús enseñó, que Él hizo, en mi opinión, para vencer las tentaciones y el mal. Número 1, estaba sometido a la voluntad del Padre. Amén. Todo el tiempo. Y esto, Lucas 22, 39 al 44, habla de su sometimiento al Padre cuando dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aparte de que estaba en ese contexto en oración, que es otra manera en que podemos también vencer estando en oración, humillarnos al poder, al poner a Dios y a otros primero que a mí y a mis intereses. Pablo habla en Efesios de que Jesús se humilló tanto, o sea, se hizo hombre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, era Dios, pero se hizo hombre por amor a nosotros. También recordar y reclamar la gracia y la misericordia de Dios. Y finalmente conectarme con Dios a través de la palabra. Esto que tal vez es un tema para otro momento. Ahora, también. Sí. Yo creo que lo mayor que para Jesús vencer la codicia y todo, la avaricia y todo lo demás, está en Juan 13:3, que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea, cuando yo afirmo mi identidad en Dios, como resultado viene el servicio. Cuando yo tengo dudas con respecto a mi identidad, como resultado quiero adquirir cosas para darme importancia. Y ahí está el problema. Cuando sabemos quiénes somos en Dios, eso es la receta para que nosotros no entremos en todo este tipo de cosas. Y sin duda que Jesús sabía su identidad porque estaba conectado con el Padre. Exacto. Y el Padre se la reveló. Y así también tú y yo podemos y vamos a saber nuestra identidad en la medida en que estemos conectados con Jesús, en que estemos conectados con el Padre, con el Espíritu Santo, que nos va a ir declarando y revelando cada día nuestra verdadera identidad que está en Cristo. Y que ya no somos, como dice Pablo, ya no somos esas personas que vivíamos haciendo estas cosas, sino que hoy tenemos luz, tenemos al Espíritu y tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Y ya no tenemos que vivir de esa manera, podemos vivir de una manera diferente. Amén. Así que gracias, muchachos, por este estudio. Gracias a todos ustedes, que sea de bendición. Y nada, vamos a cerrar con una oración y con esto entonces nos despedimos. Juan, ¿puedes orar? Querido Señor que estás en el cielo, gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a entender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que pasen un buen día, que Dios los bendiga.